las mujeres tienen este gran liderazgo y este gran compromiso porque pensamos en nuestra comunidad como pensamos en nuestra familia. Creo que esa es la ventaja que tenemos las mujeres, que a las mujeres se nos ha permitido conectar con lo que a los hombres se les ha prohibido, que son las emociones. No tienes que ser un líder que lo sabe todo. Si pretendes saberlo todo, estás en el lugar equivocado. Entonces yo creo que la buena líder, además de tocar estas emociones, de poder escuchar a las personas, también tiene la capacidad de decir, yo no sé de este tema que tú dominas, pero quiero que tú me enseñes. Esa obscuridad que habita en nosotras, que a veces no queremos ver, es realmente de donde vamos a aprender para crecer. Bienvenidos a nuestro podcast Dejando Huellas. Hoy vamos a hablar del empoderamiento femenino, del liderazgo femenino. ¿Qué es lo que lo conforma? ¿Cuáles son las situaciones con las que tienen que vivir? ¿Qué podemos hacer para mejorar este liderazgo femenino? Y hoy tenemos a una súper especialista, una gran amiga, Irene Moreno. No te lo pierdas, arrancamos en un segundo. Dejando Huellas. Irene Moreno, qué gusto que estés aquí con nosotros en Dejando Huellas. Ay, soy la más feliz por segunda vez en esta ocasión. La primera todavía no podíamos hacerlo en persona. No, estábamos en la pandemia. En plena pandemia me tocó esta entrevista por Zoom, que Zoom también era algo nuevo en ese momento. Sí. Pero qué bien, ¿no? La evolución que ha tenido tu programa, Muchas Dejando gracias. Huellas. Y bueno, creo que nosotros como seres humanos también hemos aprendido muchas cosas. Oye, Irene, pero tú eres un gran ejemplo de un liderazgo femenino. Tú has hecho 1000 cosas. Cuéntanos un poquito en las diferentes facetas que has tenido. Pues gracias por lo que dices. Yo creo que todas las personas tenemos que ser las líderes de nuestra propia vida, o los líderes en el caso de los que se identifiquen con el género masculino. Pero fíjate que sí, hace un ratito antes de entrar aquí al aire contigo a la grabación de este programa, estaba platicando con Olga, tu hermana, quien teníamos un ratote de no vernos. Y ella me empezó a preguntar, ella me empezó a hacer la entrevista, ¿no? Sobre... Ya, te fue preparando. Me fue preparando, ¿no? Pero hacía yo con ella una reflexión sobre cómo la vida, de alguna forma, me fue llevando, o yo, no de una manera consciente originalmente, pude crear muchos caminos diversos, porque mi primer camino era la comunicación. Yo soy una comunicadora, una comunicóloga egresada de la UAM de Xochimilco, que creía que mi vida iba a estar siempre dentro de los medios de comunicación como una conductora, como una locutora, como una entrevistadora. Sí. Y yo me veía, ahora sí que a mí misma, en este ámbito per secula seculorum, ¿no? Yo creía que ese era mi destino, mi espacio, a lo que yo me iba a dedicar. Pero no había tomado en cuenta que, por ejemplo, yo había dejado allí, a un ladito, otro de mis sueños, que es hacer teatro. Yo, muy jovencita, había hecho teatro escolar, teatro amateur. Y en un momento de mi vida, cuando menos me lo esperaba y lo anhelaba, ¿sí? Y es donde te das cuenta de cómo finalmente creamos nuestros sueños, pues el teatro regresó a mí. Y me invitaron a hacer monólogos de la vagina, después de que yo había hecho un proyecto personal con mi entonces marido, Raúl Greco, que hicimos una obra de teatro que se llama Peligro, una pareja límite. Y esa obra, que es un texto original de Mercedes Farriols, una autora argentina, llegó a mis manos y yo dije, yo la quiero tener y la quiero hacer, ¿no? Y la idea o la historia era de una pareja de casados que están viviendo una vida aburrida y ya muy, muy cansada y convencional, y llega una ladrona y se mete a su casa. Una ladrona. Entonces, era una comedia, pero que tenía también esta parte de reflexión, ¿no? Sí. Sobre la vida de la pareja. Claro. Sobre cómo en un momento la inercia no nos permite darnos cuenta de que al amor hay que alimentarlo. Ese era el tema fundamental. Y fue muy lindo, pues, regresar al teatro, primero porque yo así lo decidí, y después porque Morris Gilbert me hizo el honor de invitarme a ser parte del elenco de Monólogos de la Vagina. Allí dije, wow, no me acordaba cómo me gusta hacer esto, y entonces ya no me vi solo como una locutora en una cabina, sino dije, no, creo que también el escenario es un lugar en el que yo me siento plena y realizada, y lo pude hacer nuevamente. Oye, y además esa obra que ha durado, porque sigue, ¿no? Años, ya vino a romper tabús, vino a levantar la voz de muchas cosas que no se decían. Yo recuerdo que estaba en la Sala Chopin,
Ahí Sí. arrancó. Ajá. Y había colas y tenías que reservarlo así como con 2 meses de anticipación Sí. para poderlo ver. Sí. Y tú estuviste mucho tiempo en monólogos. Sí. Fíjate que además yo fui a ver monólogos de la vagina cuando estaba ahí en la sala Chopin, en las primeras funciones, Sí. y yo dije, yo voy a estar un día ahí haciendo estos personajes. Y pues finalmente yo lo decreté, y algunos años después, 6 años después, en el año 2006, me integré al elenco de los monólogos de la vagina. Y fue para mí, bueno, pues un gran regalo, porque Claro. además vino de la mano de otra de las cosas que yo no sabía que me iban a apasionar tanto y que iban a cambiar el rumbo de mi vida. Y era que yo en un momento determinado, en una entrevista que hice en la radio a una sexóloga y que convocó a que quienes estuvieran interesados se fueran a formar como educadores en sexualidad, y cuando terminó la entrevista le dije, oye, yo quiero, me interesa, me parece que este es un tema que necesita más exploración y del que necesitamos pues hablar más, reflexionar más y poner más en práctica nuestros derechos sexuales como hombres, como mujeres, como seres humanos. Y entonces llegó casi paralelo la invitación a hacer monólogos de la vagina junto con el casi término de mi formación como sexóloga. Todo de la Entonces todo llegó de la mano y Ujú. empezó, pues hay una ruta que yo nunca me imaginé que iba a transitar, mi querido Ricardo, que era dedicarme ya a ser una vocera o una comunicadora especializada en la sexualidad humana, Fíjate. en dar educación sexual. Y de la mano de una obra que vino a romper estos tabúes y paradigmas sobre la sexualidad femenina. Oye, y además tuviste la oportunidad de convivir con gente maravillosa. O sea, dime los nombres de las personas con las que te tocó convivir y estar en ese foro. Bueno, mira, son tantos nombres que ahorita hasta me pongo así a temblar. Sí, pero es que es Pero maravilloso. te puedo decir Diana Bracho, por Guau. ejemplo, ¿no? Entre muchísimas de las actrices con las que estuve, Hanna Raluy, estuve con Pilar Bolívar. bueno, Pilar Bolívar, que Muchos estuvo saludos desde a el Pilar. origen allí. Tuve la posibilidad, ahorita me tienen que venir a la mente los nombres de cuánta actriz Es te que yo me puedas acuerdo que pasaron todas imaginar. las actrices. Ofelia Medina, ¿no? Ah, Por wow. ejemplo, ¿no? O sea, yo tenía que sentarme en esa silla a tomar una cátedra realmente porque verlas en acción Sí, a todas sí. ellas, actrices jóvenes, actrices más maduras, que realmente fueron grandes maestras para mí de lo que significa la disciplina del actor, la disciplina en este caso de la actriz. Tuve la oportunidad, imagínate, de hacer una función en donde estuvo Jane Fonda, Salma Hayek. Fue una de aniversario. Algo Una fue así. de aniversario cuando yo tenía ahí también poco tiempo y que lo hicimos en uno de los teatros Telmex gigantescos, donde pues había más de 1,000 personas allí en el público y que, bueno, pues Jaime Matarredona fue quien creó toda la forma en que haríamos este espectáculo. Todas las actrices que en ese momento formábamos parte del elenco. Wow. Anabel Ochoa, por ejemplo, tuve yo el Paz privilegio, descanse. en paz descanse, pues quien ya era A mí me tocó un verla ícono. con ella. La primera vez que la vi, me tocó ver a Anabel, a Pilar, y no me acuerdo quién más, pero eso me acuerdo que era Sí, Pilar y porque fueron Anabel. como de las actrices de arranque, fueron los primeros elencos en los que ellas estuvieron presentes. Yolanda Ventura, por ejemplo, ¿no? Con quien La de después Parchís. hicimos allí, después Checa tu Mail, con quien tuve el gustísimo de estar con ella Sí. compartiendo el escenario algunos años después. Y bueno, muchas actrices, te puedo decir, cientos de compañeras con las que yo tuve el privilegio. Algunas de ellas eran unas chamaquitas incipientes y ahora son grandes actrices, otras ya se nos fueron. Ujú. Pero bueno, la verdad es que para mí fue una gran escuela y una gran oportunidad para desarrollarme también actoralmente, profesionalmente encima de un escenario. Y entonces imagínate que yo empiezo a hacer ya dentro de mí misma esta referencia, ¿no? Decir, ok, la sexualidad es un tema que se me da. Y de alguna manera el tema de los derechos sexuales, el tema de la mujer, el tema de abrirnos y hablar eso me de esto encanta, que nos ha me tenido encanta. sometidas durante tanto tiempo, creo que es parte de una misión que me toca. Pues esa obra de Monólogos de la Vagina marcó toda una historia. Sí. ¿No? ¿Cuántos años duró en cartelera? Pues mira, empezó en el año del 2000 al 2015. Corridito, 15 Corridito. años. Corridito. Y después, pues hace 1 año y medio, 2 años, la retomaron
ya no fui requerida para formar parte del elenco, pero bueno, estuve muchos años, muy felizmente, 9 años como parte del elenco. Me tocó hacer los 3 personajes, lo cual fue también increíble. Sí, claro. Y compartir escena, como platicábamos, con muchísimas artistas, con grandes estrellas, algunas ya desaparecidas del firmamento, digamos, terrestre, pero terrícola, pero que seguramente siguen brillando en algún otro lugar. Te decía, por ejemplo, Lilia Aragón, la propia sexóloga Anabel Ochoa, Carmen Montejo. Carmen Montejo, wow. Tuve el privilegio, imagínate, de hacer una función con Carmen Montejo. No. O sea, puedo decirte Silvia Mariscal, Rosángela Balbó, que también en paz descanse, queridísima amiga. Muchas actrices, que Dalila Polanco y que muchas, incluso Janet Arceo, algunas que hicieron solo 1 o 2 funciones, ¿no? Rosario Robles, Maxine Goodside. ¿A poco? No, bueno, Laura Flores, muchísimas actrices, Gloria Aura, Sujei Ábrego, Yolanda Ventura. No, bueno, wow. Y bueno, pues hicimos de verdad una familia, nos veíamos todas las semanas en los camerinos. Mis hijas estuvieron, no, sobre todo mi hija Pamela, la más chiquita, pues me la llevaba yo a que hiciera tareas en el camerino mientras yo daba funciones. Fue también una etapa increíble de reconectarme con el teatro, ya de una manera muy profesional, lo cual había sido parte de mis sueños. Claro. Y que finalmente, pues entré de verdad con el pie derecho y por la puerta grande a hacer algo maravilloso que pues marcó definitivamente también mi seguridad, por ejemplo, de estar en un escenario, al punto que ahora tengo yo mi propio espectáculo teatral, ¿no? Que se llama Aventuras de una sexóloga, en la que, bueno, yo hago un monólogo en el que pues echo a andar todo esto que, gracias a también a estas actrices y estar 9 años, ¿no? Dando funciones ininterrumpidamente todos los fines de semana, me permitió pues hacer un buen callo escénico y aprender, ¿no? A finalmente lidiar con lo que implica también desafiar al público con temas incómodos, como pueden ser todavía, tristemente, pero que sí lo siguen siendo, los temas de sexualidad humana. Totalmente. Oye, y adentrándonos al tema del liderazgo femenino, vamos a empezar por ahí. ¿Qué le dices tú a todas las mujeres? ¿Qué les dices a aquellas que están en empresas? ¿Cuáles son los problemas a los que se tienen que enfrentar, por ejemplo? Fíjate que yo creo que lo más desafiante es enfrentarte a tus propias autolimitaciones. Ay, wow. Creo que allí está el verdadero problema, porque afuera vamos a encontrar como hombres o como mujeres muchos límites. Y también digo, tengo que ser honesta de que no vivimos una igualdad, ¿no? Todavía, y que sí hay todavía una brecha importante entre lo que gana un hombre y una mujer en muchísimos lugares, en la credibilidad que tristemente tienen de pronto los hombres frente a las mujeres en una sociedad todavía machista y patriarcal, en donde todavía hay sectores ultraconservadores que piensan que las mujeres deberíamos estar en casa cuidando a nuestros hijos y dejando que los hombres sean los que, ¿no?, lideren los países o el rumbo de las personas. Pero finalmente esto ha sido durante muchísimos años y creo que la voz más destructiva muchas veces habita dentro de nosotras. ¿Cómo mantener una autoestima? ¿Cómo podemos trabajar, ¿no? En especial, liderazgo femenino. ¿Qué debemos hacer? Creer en nosotras mismas. Primero. ¿no? Que aplica para todo mundo. Desafiar, ¿no?, todas Eso. estas creencias de que por ser mujeres valemos menos o que por ser mujeres no nos van a creer. Porque a veces a lo mejor dices, yo sí creo en mí, pero allá afuera no van a creer. Entonces ya ponemos, ¿no?, en los otros esta propia proyección de no voy a ser suficiente. Entonces aquí la autoconfianza y el saber que es tu talento, no tu sexo, no tu género, lo que va a ir, ¿no?, a crear este liderazgo, esta credibilidad, este impacto frente a un público, y también entender que el liderazgo está en muchas áreas de la vida. Podemos hablar del liderazgo empresarial, por ejemplo, y vemos cada vez también más mujeres al frente de empresas multimillonarias, ¿no?, de clase mundial, cada vez más CEOs, aunque
por supuesto, siguen siendo más los hombres. Sí vemos a mujeres en posiciones muy, muy influyentes y muy importantes, pero yo creo que podemos pensar en líderes en todos los ámbitos, ¿no? Por ejemplo, hay un espacio en donde las mujeres somos líderes natas que, por ejemplo, son en los espacios del liderazgo en las colonias, ¿no? ¿Quiénes son las que están más, digamos, comprometidas con el crear un buen medio ambiente dentro de su propia colonia, dentro de su propio espacio, digamos, en las delegaciones o en las alcaldías, en todos estos lugares? Somos las mujeres. Las mujeres tienen este gran liderazgo y este gran compromiso porque pensamos en nuestra comunidad como pensamos en nuestra familia. Creo que esa es la ventaja que tenemos las mujeres, que a las mujeres se nos ha permitido conectar con lo que a los hombres se les ha prohibido, que son las emociones. Y creo que esas que se supone que tendrían que ser, digamos, los defectos femeninos o estas piedras en el camino, pueden ser nuestras grandes aliadas, que es conectar con las emociones. Y esto nos permite algo que es fundamental en el liderazgo, mi querido Ricardo, y es la empatía. La empatía, eso es impresionantemente necesario, ¿estás de acuerdo? ¿Qué es la empatía para ti? Pues el poder ponerme en el lugar del otro, aunque nunca haya estado ahí, tener esta sensibilidad para decir, quizá no puedo entender lo que se siente haber perdido a un ser querido como tú ahora, pero como ser humano conozco la tristeza, como ser humano conozco el dolor, porque quizá lo he vivido en otros, o sea, también conectar con nuestra propia historia y saber que en nuestra historia siempre va a haber algo que te conecte con las emociones de los otros, saber que las emociones no son nada más del otro, que todos, si nos lo permitimos, hemos ido tocando todas las emociones, todos los sentimientos que son necesarios para crecer y evolucionar, hasta los que consideramos inadecuados. La ira, la tristeza, la vulnerabilidad. Exactamente, la duda. Todo eso, todos los seres humanos lo hemos vivido. Y creo que las mujeres estamos mucho más acostumbradas a lidiar con nuestras emociones y a tocarlas, a sentirlas, ¿no? A sentir y a vivir. Y esto, porque esto nos lo ha permitido nuestra cultura, ¿no? Diciendo es que esas son cosas de mujeres, pues qué bueno que llorar sea cosa de mujeres. Creo que cada vez los hombres necesitan más acercarse a sus posibilidades de llorar, de sentir en un momento determinado, pues nostalgia, ¿no? Por cosas que quizá ya se fueron y ya no tienen, sentirse vulnerables y pedir ayuda, decir no puedo con esto, también entender cuáles son nuestras propias limitaciones. El líder no es que lo sepa todo. Yo creo que también es importante decir, no tienes que ser un líder que lo sabe todo. Si pretendes saberlo todo, estás en el lugar equivocado. Entonces yo creo que la buena líder, además de tocar estas emociones, de poder escuchar a las personas de una manera mucho más emocional, más cercana, más humana, también tiene la capacidad de decir, a ver, yo no sé de este tema que tú dominas, pero quiero que tú me enseñes. Quiero que tú también como que al integrarte a un equipo conmigo, al trabajar para mí o trabajar conmigo, liderando un espacio cualquiera que sea, tú también me enseñes. El que tengamos esta humildad de saber que no lo sabemos todo y que tenemos mucho que aprender de todas esas personas, hasta de los enemigos, hasta de esas personas que no te quieren, porque esas personas también vienen a reflejarte algo, tu parte de tu obscuridad. Y esa obscuridad que habita en nosotras, que a veces no queremos ver, es realmente de donde vamos a aprender para crecer. Oye, y fíjate, cómo el liderazgo también, por ejemplo, en las artes que tú, ¿no? Tú te manejas ahí súper bien. La película de Demi Moore, la que acaba de llegar, La Sustancia. Y fue dirigida por una mujer. Por una mujer. Sí, una directora. Y se atrevió, yo creo que a tocar el tema en una forma durísima. ¿La viste? Sí, claro. Es desgarradora, terrible, a veces te asquea, ¿no? Ver todo eso, pero que si bien podríamos pensar que se trata de una película nada más, no es una ficción. Tristemente, y fíjate que hablando del tema del liderazgo femenino, las mujeres todavía nos tenemos que enfrentar al juicio y a la crítica cuando empezamos a envejecer.
¿no? Cuando empezamos a dejar de tener esto que se llama la frescura de la juventud y que empiezas a decir, no, ya está vieja menopáusica, ¿no? No, ya, esta señora ya está de modé. Mientras que a los hombres se les permite el envejecimiento como parte de su maduración, como parte de su desarrollo, ¿no? Como un plus. En las mujeres esto se empieza a ver como un punto o varios puntos en tu contra. Porque pareciera entonces que la líder no solo tiene que ser inteligente, sino que tiene que ser guapa, Sí. verse joven, Sí. tener determinadas medidas. O sea, todavía este cliché y estos estereotipos, ¿no?, de la belleza femenina están también metidos en los aspectos de liderazgo, cuando un líder varón, pues no importa si es gordo, si es calvo, si tiene arrugas o no. Nadie ve esto, pero todavía esto quiere decir que no hemos superado todas estos estereotipos de lo que significa lo femenino, lo que significa ser una verdadera mujer y lo que significaría un verdadero liderazgo en las mujeres. Entonces, creo que se nos exige demasiado. Entonces, si bien afuera hay voces que nos dicen cómo deberíamos de ser, creo que la voz con la que tenemos que luchar todos los días es con la propia voz que nos dice todos los días que nos falta muchísimo, que deberíamos de hacerlo mejor, pero que además deberíamos de estar jóvenes, guapas, sexys, delgadas, encantadoras. Y hay otra parte, fíjate, que creo que es muy desafiante para las mujeres. En términos generales, un líder hombre no tiene por qué preocuparse de la esposa, de los hijos, de la casa, de la comida, de la limpieza, de la vida doméstica. Normalmente una mujer líder llega a casa a tener que ver hijos para que vayan al otro día a la escuela, qué se van a llevar de lunch, que si el marido, que si la familia, que si los papás. O sea, todavía las mujeres seguimos cumpliendo un rol social como jefas sí de familia, como las mujeres que somos las que creamos esta consolidación de los nexos familiares. Se nos responsabiliza fundamentalmente de la educación de los hijos y de las hijas, ¿no? Si los hijos salen rebeldes y sin causa, es que la mamá no estuvo. No, pero pues estaba ahí en su empresa en lugar de estar cuidando a sus hijos. O sea, también tenemos que luchar contra esto que nos dice el mundo, pero que también habita dentro de nosotros esta voz de yo debería de estar aquí. No debería estar haciéndome cargo de mis hijas. Claro. Estoy haciendo lo correcto, porque el hombre se va por la vida y dice, ok, con permiso, yo voy tras mis metas, con los desafíos personales del trabajo, pero las mujeres tenemos que ir con los desafíos del trabajo, pero con todo lo que implica, lo que estamos supuestamente abandonando, que es la familia, que son las expectativas, ¿no?, de los padres, de los hijos, de las mujeres de alrededor, de lo que se supone que deberíamos de estar haciendo. ¿Qué le dirías a las personas que tienen la posibilidad de elegir entre un hombre y una mujer? Imagínate este consejo de administración y tiene un hombre o una mujer, los dos capaces. ¿Por qué una mujer? Fíjate que aquí sí difiero de esto. Okay. Yo creo que lo que tenemos que es casi leer el currículum sin ver si es un hombre o una mujer. Ándale, el que tenga la mejor. El que tenga las mejores notas de acuerdo a lo que se necesita para ese puesto, para esa función, independientemente de su género. Yo creo que deberíamos hacerlo así como pruebas ciegas, en donde tú leas ese currículum y, pues mira, es un hombre, mira, es una mujer. Pero yo qué te podría decir, porque también caemos en estos estereotipos, ¿no? De que como a las mujeres nos ha costado mucho trabajo, vamos a ser más cumplidas, etcétera. Mira, hay también mujeres que pueden robar, puede haber mujeres deshonestas, puede haber mujeres flojas, puede haber mujeres no comprometidas, porque eso no tiene que ver con el género. Pero lo que diríamos que si ya tiene que ver con valores, tiene que ver con educación, tiene que ver con ambiciones personales, tiene que ver con propósitos, tiene que ver con proyectos, ¿no? Creo que es bien importante que las mujeres tengamos un proyecto claro de hacia dónde queremos ir, a dónde queremos llegar y para qué. Para demostrarle al mundo que por ser mujer, sí, mira, ya llegué a la luna, o porque es un proyecto personal a través del cual yo voy a darle al mundo algo de mí. Voy a marcar una diferencia. Creo que esto es lo más importante, que la finalidad de cualquier obra de liderazgo tendría que ver, y creo que eso está muy marcado en sí en las mujeres, en dejar una huella positiva en la vida de alguien más. Exactamente.
en dejar esta huella. Que aplica para todos, pero como tú dices, esa voz femenina en donde dices, sí tengo muchas cosas, muchos ámbitos, pero tener ese propósito, creo que es esa base, ¿no? Ese fin, esa Sí. huella que quiero dejar. O sea, que lo hago para algo, para que haya un cambio, Sí. para marcar una diferencia. Sí. Y no una diferencia desde el ego, una diferencia que le permita a las personas para quienes yo estoy trabajando, a quienes yo lidero y hacia donde estamos llevando una empresa que vaya a marcar, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero marcar una diferencia en el medio ambiente, desde juntar a toda la gente de mi familia, vamos a separar la basura y qué vamos a hacer, a lo mejor podemos reciclarla y ahí yo me puedo volver líder dentro de mi familia para marcar la diferencia, para hacer algo a favor de mi planeta. Si voy a ser dentro de mi casa la líder de mi hogar, no voy a marcar esta diferencia preparando comida saludable, ¿no? Claro. En un ámbito que a lo mejor, pues a la que a la mujer muchas veces se le ha restringido, como es, pues tú estás en la cocina y pues tú eres la que te tienes que encargar de alimentar a tu familia. Bueno, sí, pero ¿cómo voy a marcar la diferencia? No simplemente voy a preparar la comida, voy a hacer que esta comida sea saludable, ¿no? Que les permita a mis hijos, a mi familia, a mí misma sentirme mejor, tener un mejor estado de ánimo, tener una mejor salud, ¿no? Tener más vitalidad, más fuerza, porque puedo marcar la diferencia. Qué bonito, marcar diferencia, ¿no? Claro. Y yo creo que tú has sido una persona que ha marcado diferencia porque lo que has escogido hacer es retador. Sí, ha sido muy desafiante. Y yo no me di cuenta al principio que iba contracorriente, Ricardo, hasta que empecé a recibir un montón de portazos en la nariz que dije, caray, ¿y por qué? No, pues es que estos temas, Irene, espérate. De esto no se habla, una mujer decente no anda hablando de estas cosas, ni anda expresando tan libremente este tipo de palabras. Yo me acuerdo un día en un programa, en una gran televisora, que no es en donde trabajo ahora, me dijeron, oiga, doctora, no soy doctora, pero a los que estamos dentro del mundo de la salud mental o física, nos dicen doctores por alguna razón. Oiga, doctora, le vamos a pedir un favor, sí. Por favor, no diga palabras altisonantes durante la entrevista. Y yo, palabras altisonantes, perdón, pero yo mi familia es de Veracruz y en mi casa digo un montón. ¿Pero qué creen? Yo al aire jamás voy a estar diciendo palabras altisonantes. No, pues mire, desde decir y nombrar nuestros órganos sexuales con los que todos nacimos, fue por eso, por eso los monólogos de la vagina fue una obra que marcó la diferencia. Totalmente. Porque puso en la palestra el nombre de algo que era innombrable. Y en el título. En el título de la marquesina del teatro, los monólogos de la vagina. Hubo lugares, a mí no me tocó, pero comentaban mis compañeras cuando arrancaron la temporada, en donde les ponían los monólogos de la B. En uno les pusieron, en el periódico anunciaron en un lugar de provincia, los monólogos de la gallina. De verdad. Suena ridículo y parece una broma de muy mal gusto, Sí, no, pero es real. O simplemente ponían los monólogos. O lugares en donde definitivamente suspendían las funciones porque cuando se enteraban del ayuntamiento o lo que fuera, no, pues es que esa obra pornográfica, no podemos tenerla aquí, pero esta obra la han visto miles y millones de personas en el mundo. Mundial. Claro, claro, claro. Y creo que la autora, que hoy se llama a sí misma Vi o V, Eve Ensler, como la conocemos originalmente, ¿no? La autora de la obra, rompió con todos los esquemas al momento de hacer una obra que ni siquiera solo surge de su imaginación, sino surge de las entrevistas que ella le hace a más de 200 mujeres relacionadas con su sexualidad y específicamente con la relación que ellas tienen con su vagina. Wow. Eso, bueno, evidentemente el siglo pasado no nos lo hubiéramos imaginado. No, para nada. Y hoy todavía para mucha gente sigue siendo fuerte, difícil, complejo, pero ya estamos en otro momento, Ricardo, y vamos para adelante. ¿En qué momento estamos? ¿Cómo lo defines? Pues en un momento de muchos cambios, en un momento en el que o nos seguimos o nos quedamos. O sea, y si nos quedamos... Me encanta. Es para dejar de vivir. Pero si quieres vivir, tú te tienes que ir con todo. Ya no podemos estar como a medias tintas. No puedo estar nada más como que guardando el equilibrio. Sí, vamos con todo. Vamos con todo. Y ya, ¿y cuándo? Hoy. Y como decía yo hace rato, como dice mi nieta, y ya. Sí. Y ya. Y mira, tú eres ese ejemplo porque cuando estuvimos trabajando tú y yo
¿no? En esta parte de coaching, que tú dijiste, quiero tener esta obra, quiero tener mi monólogo. Bueno, hiciste todo lo que tenías que hacer. Y yo creo que es un gran mensaje para todos los líderes. Sí. No nada más hables, ponte en acción. Esto es Ponte bien en acción. importante porque además yo trabajé contigo, que tú me estuviste haciendo coaching, yo fui tu coachee un buen rato, justamente cuando tú me dijiste, ok, qué bonito que lo pienses, ahora hazlo. Ajá. Y yo me acuerdo que ahora hazlo no es bueno, sí, mañana. En la siguiente sesión me dijiste, ¿ya escribiste el monólogo? Y yo, ¿era así de rápido? Sí. Y esa noche, después de esa sesión contigo, escribí el monólogo completo. Ya después, Alex Valdés y yo le hicimos arreglos y un montón de cosas, pero en una sentada. Lo escribí, porque es que estamos, fíjate que creo que un problema es que siempre estamos esperando a alguien que nos diga cómo hacerlo. Ujú. Ahí está el tema del liderazgo. El único líder de tu vida tienes que ser tú, porque el otro puede llegar y decirte lo que según él, y desde a lo mejor un lugar de conocimiento, con la mejor voluntad o lo que tú quieras, decirte lo que tienes que hacer, pero ni siquiera tu coach sabe realmente qué es lo que tú tienes que Exacto. hacer. Y el coach lo único que hace es que quieres tú. Exacto. ¿Y lo quieres hacer, sí o no? Exacto, porque a veces ¿Cuándo? creemos que queremos hacer cosas porque alguien nos lo dijo. Y ahí están mucho las expectativas. Ah, mi mamá hubiera deseado que yo fuera la mejor X. Pero fíjate, esa cualidad se llama empuje. Se llama coraje de hacer las cosas, ¿no? Y claro, preparándote mentalmente. Y me queda claro que tú eres un ejemplo de eso. Rompiendo nuestras propias cadenas, ¿eh? Uf. Realmente. A mí me había dicho mi mamá toda la vida, es que nosotras, ya sabes, cuando generalizamos, y adoro a mi madre y es una gran mujer, pero Sí, saludos. saludos a Abigail, pero así de, mira, es que nosotras no somos como para de deportistas y eso no se nos da el deporte. Y yo dije, ah, pues sí. Yo un día dije, ¿por qué? ¿Por qué me voy a comprar eso? ¿Por qué voy a creer? Porque mi mamá dijo que en esta familia las mujeres no nos gusta hacer ejercicio, que yo no lo haga. Y ahora soy la más feliz, Ricardo, y disfruto muchísimo porque rompí. Hay que cuestionarnos, Porque ¿no? rompí con el estereotipo, porque rompí con este esquema familiar que era algo impuesto, era una creencia que yo adopté y además puede ser hasta cómoda. Ay, pues yo no hago ejercicio porque las mujeres de mi familia no lo hacemos. O porque las mujeres de mi familia tendemos siempre a tener obesidad. ¿Cuánto O tiempo porque pasó, Irene, de que te dijo tu mamá eso hasta que tú dijiste, lo rompo? 50 años. Wow. Y por eso lo comento, porque todos tenemos algo así, Sí. ¿no? O sea, creo que nuestros padres nos Sí. criaron con mucho cariño, mucho amor, pero bueno, ¿no? Nadie Y es a veces perfecto. por protegernos. Sí. O por decirte, sí, mi amor, tú no te preocupes, tú no haces ejercicio, no se te da, porque pues así somos en esta Pero familia. fíjate, te llegó y tú dijiste, cambio, hago algo. Y la pregunta para todas las personas que nos están escuchando o viendo, ¿no? ¿Qué es eso que ronda en tu cabeza? ¿No? Y que definitivamente no le haces tanto caso y ahí sigues esa zona gris en donde no estoy incómodo, pero no hago nada. Tú estrenaste Claro. el monólogo. Lo estrené. Exacto. Y lo estrené en un momento en el que... de pandemia. Aparte fue como... Porque todo llega cuando tú estás preparado. Estábamos justamente, ¿no? En épocas ahí pandémicas y todo esto. Y me dice una persona en ese momento que tenía a su cargo uno de estos casinos, ¿no? En donde había shows. Me dijo, oye, ¿podrías venir y darnos una conferencia de sexualidad? Y yo dije, en un casino, una conferencia. Le dije, no, pero qué mejor, te tengo un show. Y dije, no, lo Y ahí tengo que... estuvimos. Y entonces dije, tengo el show, ya lo tengo escrito, pero no tengo realmente el show armado como tal. Y el show lo armamos en 15 días. Y lo presentamos. Y fue todo un éxito. Pero fíjate, ¿cómo ya tenías la idea, ya se había medio escrito, viene la fuerza externa que te dice, ya, Ajá. y ahí vas. Y eso también se llama agilidad mental. De poder decir, me adapto, ¿no? Me muevo rapidísimo y lo pongo en acción. Sí, porque las cosas llegan cuando estás preparado. Porque si te llegan y no estás preparado, ni cuenta te das. Sí, claro. O sea, dices, es que dejé pasar una oportunidad. No era tu momento, seguramente. Claro. Porque cuando estás preparado, cuando es tu momento, tú lo vas a agarrar en el vuelo, en el aire, ¿no? Como me dijo, oye, una conferencia no, un show. Sí. Oye, ¿y cuántas veces también tenemos esa voz interna de quiero hacer algo, pero apenas si se oye? No me gustaría. ¿No? Y lo pongo mucho de ejemplo porque hay muchas personas que me dicen, es que no me tomaron en cuenta para subir de puesto. No me tomaron en cuenta esa parte de la victimización, esa parte de pobre de mí, ¿no? No, es que si somos víctimas, pues entonces no eres líder de tu vida.
ni puedes liderar nada mientras sigas en la victimización. O sea, un líder o una líder jamás se victimiza, se hace responsable. Y aplica para hombre y mujer, ¿eh? Para todo Aplica mundo. para todos. Todo mundo. Y fíjate, bueno, aquí, y entonces también somos responsables de lo que pensamos, de lo que creemos, de las autolimitaciones impuestas. Digo, hay cosas lógicas, ¿no? Si me dicen, oye, en 15 días hay un viaje a Hungría, ¿hablas húngaro? No, pero ¿les gustaría en inglés? O pueden, bueno, puedo dar alternativas. Sí, buscar opciones, siempre. Tampoco es mentirme, pero creo que a veces, qué flojera, porque tendría que ponerme a estudiar. O sea, queremos todo ahora sí que, como dicen, ¿no? Masticadito y, rápido, y en la boca. Y rápido. Y la verdad es que esto sí requiere trabajo, requiere persistencia, requiere disciplina. El liderazgo no es de que ya como soy muy simpática y tengo agilidad mental, ya la hice. Este es un trabajo de todos los días. Hay veces, Ricardo, en que yo digo, ay, estaré en el camino correcto. Qué flojera. No llegará un millonario que me quiera adoptar y que me mantenga. Que me adopte y me lleve. O sea, hay días que me dan ganas de tirar la toalla. Sí, no, yo creo que todos. ¿Y cómo le haces esos días? ¿No? Porque todos los tenemos. Ajá, claro. Esos días que dices, ¿cuáles son las fórmulas de Irene para salir adelante? Fíjate que tengo una disciplina que yo adquirí y gracias a la pandemia, que es la meditación. Y son las afirmaciones, las meditaciones guiadas y el poder de llevar el pensamiento al lugar correcto. Mi mente pues, es un potro loco, ¿no? Desbocado. Entonces la tengo que traer así de a raya. Entonces cuando yo me levanto y digo, no, la vida no vale nada, no, yo no sirvo seguramente, porque también, digo, traemos o yo tengo mi herida, ¿no? Mi herida de traición, mi herida de abandono, todas estas cosas, pues que traemos todos en algún momento, y no porque mi mamá haya sido mala, pero un día igual se fue al súper y pensé que nunca iba a regresar y ya me marcó ahí la huella de abandono, ¿no? O sea, todas estas huellas que traemos, o que yo en este caso con los que pues he tenido que lidiar, entre otras cosas, pues de pronto me traen esta victimización. Es que seguramente ya encontraron a alguien mejor, no me dieron tantos llamados esta semana, es porque seguro ya no soy suficiente. Entonces, también hay una parte de mí que sigue siendo como una niña herida, a la que si no recibo el reconocimiento de afuera, me empiezo a sentir chiquita, chiquita, chiquita. Entonces, mi trabajo ha sido disciplinar a mi mente y traer a la adulta a que regañe a la niña chiquita o que la abrace y le diga, tú eres valiosa. No importa si afuera hoy no tienes todo ese reconocimiento que te gustaría, pero tú no dejas de ser valiosa porque alguien no vino y te dijo, lo eres, vales la pena. Me lo tengo que decir yo a mí misma todos los días. Sí. Y entonces yo tengo esta disciplina de todos los días levantarme, hacer mis afirmaciones, escuchar podcasts, escuchar audios, con muchísimas técnicas que van desde la numerología hasta toda esta parte de los números de Grabovoi, que estoy ahorita súper entusiasmada con esto. O sea, es decir, llevar a mi pensamiento a esta parte creativa a través de la cual yo me doy cuenta de que soy yo la creadora de mi realidad. No hay nadie más, Ricardo. O sea, ¿sabes qué es? Hacerme responsable. Entonces, ok, me voy a dar 5 minutos de permiso para autocompadecerme. Ok, llórale, ya. 5 minutos. Ok, ya pasaron 5 minutos. Órale, va la adulta. Claro. Hazte responsable de lo que crees, de lo que piensas, de lo que sientes. Y también entender que uno no es moneda de oro, que así como un día pueden decirte muchas gracias, tu trabajo fue fenomenal, bye, y eso no me hace menos valiosa, que a lo mejor sí me va a dar el tropezón, pero que la autoestima no puede depender de lo que afuera me digan que valgo o no valgo, sino que es un trabajo personal de todos los días de mi vida. Entonces yo he disciplinado a mi mente con técnicas, con trabajo personal, no hay de otra, tomo mi terapia. Lloro, me desgarro. Yo, claro, ¿cómo voy a dar terapia a otras personas? ¿Cómo voy a coachar a otras personas si yo no estoy haciendo un trabajo personal diario? Claro, ¿cómo le puedo yo decir a un coachee o a un consultante que haga ejercicios, que se discipline, que cambie su mentalidad si yo no lo hago? Claro. Yo tengo que ser un ejemplo de congruencia, claro. De coherencia. Claro. Entonces, ese es mi trabajo, de ser lo más coherente posible. Tu voz a mí me encanta. ¿Y tú has trabajado en tu voz interna?
y la forma como lo haces. Sí. Ella ha trabajado en la comunicación muchísimos años. Tú eres experta Sí. en comunicación. Escúchenla y véanla mucho en televisión todo el tiempo. Sí. Pero sobre todo, yo creo que esa transformación que has tenido es que ahora viene de muy profundo, Sí, ¿no? Viene de sí, adentro, sí. viene muy real, totalmente de ti. De una ¿no? gran honestidad. Sí. Para ser honesta, pues quizá mucho tiempo estuve perdida, ¿no? En esta necesidad de aprobación externa, y la madurez, el tiempo, el trabajo personal, me ha llevado a hacerme responsable de mi vida, de las consecuencias de mis actos, y también esto me permite, ¿no? Ser lo que hablábamos hace un rato, Sí. más empática Sí. con la gente, con el sufrimiento de los demás. Entender que si bien el sufrimiento no es algo agradable, eventualmente es necesario Sí. para poder probar, ¿no?, las mieles de la felicidad, de la alegría, de la libertad. Cuando sufres, eres preso de creencias, de otras personas, de situaciones. Cuando eres libre, ya no sufres, Ujú. porque no tienes este nivel de apegos. Yo he ido trabajando mucho también con los apegos, Sí, Ricardo. claro. Sí. ¿Qué es la base? A nivel de pareja, a nivel incluso con mis hijas. Tengo una hija que se fue a vivir a Estados Unidos así de la noche a la mañana, se casó con un gringuito, vive allá, y la veo, si bien me va 2 veces al año, 3, Ujú. y por unos cuantos días. Yo no me imaginaba que podría vivir ese desapego. Ni le estoy hablando todos los días, ni le estoy fastidiando. Me da mucha alegría que ella haya encontrado su camino, que sea una mujer libre, que haya tomado sus decisiones. Me encanta, ¿no?, verla. Mi hija mayor, a quien tú conoces, Regina, que ya es mamá, pues tampoco yo puedo ser la suegra metiche que esté todo el tiempo, ¿no?, metida en su casa, y tengo mi nieta a la que amo. Y pues cuando puedo, si tengo tiempo, la cuido un ratito, pero tampoco es que yo esté de abuelita de 24 horas, porque tengo muchas otras cosas que hacer y adoro a mi nieta. Ha sido también una de mis grandes experiencias de vida, ¿no? A través de mi nieta, pues yo veo, ¿no?, el renacer de una nueva humanidad y tantas cosas. Pero tampoco estoy apegada. Wow. Tampoco estoy apegada. O sea, sé que los hijos están prestados, que ellos tienen que hacer su vida, que los trabajos están prestados, que son por un tiempo, por un rato, que la juventud es algo prestado, que la vida misma, ¿no? Ya también yo digo, ok, el tiempo ha pasado y la vida es un préstamo por un ratito, al menos está en este mundo. No sé cuánto tiempo me quede, pero el tiempo que esté quiero ser muy feliz. Claro. Quiero vivir en esta congruencia y en esta libertad. ¿Cómo ven a Irene Moreno? Fíjate que yo también no había experimentado el dar conferencias hasta hace algunos pocos años, 4 o 5 años, que empecé a trabajar con un grupo feminista y empezamos a llevar conferencias por toda la República Mexicana de empoderamiento femenino, y saber cómo se pueden mover las emociones y cómo las palabras tienen tanto poder de transformación, me ha hecho enamorarme de dar conferencias, y ahora ser conferencista para mí también es un trabajo ultra divertido y de mucho compromiso. Mucho compromiso. ¿Y te acuerdas cuando dimos una tú y yo juntos? ¡Wow! Por supuesto que me acuerdo. Y también cuando estuvo conmigo en experimento en el teatro. Yo fui actor una noche. Sí, actor por una noche del Dr. Kiev, carajo. Sí, no, carajo. Irene, un gustazo. Gracias por estar dejando huellas. Esta es tu casa. Gracias y te queremos a de ti. regreso. Te queremos de regreso pronto. Pues yo encantada de la vida, y 1000 temas de los que podemos Sí, hablar, mil. cómico-mágicos y musicales. Oye, y de lo además que escuchen el podcast donde tú me entrevistaste a mí, Sí, lo por vamos favor, a poner ahí también. para porque que les pongas la liga y que vayan a también escucharte. ahí, por favor, que te sigan en tus redes. ¿Cuáles son? Pues soy Irene Moreno Sex en Instagram, Irene Moreno Irene Sexóloga en X, Irene Moreno Sex también en TikTok, y en mi canal de YouTube como Irene Moreno Sexóloga para vivir mejor. Ándale. Por favor, vayan a todas estas redes y síganos también a nosotros. Será un gusto verlos aquí. Irene, gracias. No, gracias a ti, Ricardo. Gracias por dejar huellas bien profundas. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo Dejando Huellas.